Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al webinar. Muchas gracias por su participación. Todos los participantes que están inscritos y están participando en vivo recibirán un correo electrónico del Demand Driven Institute con el link al video y un punto del CEU para mantener la certificación de APICS, de ACCM y del Demand Driven Institute. Con ustedes se encuentra actualmente Lucas Franciga, gerente de desenvolvimiento de ArcelorMittal, quien nos estará presentando el business case sobre Demand Driven, la implementación de DDMRP en ArcelorMittal. Bienvenido Lucas y adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Bien, voy a comentar sobre el caso de implementación de Demand Driven en la redistribución de Brasil. Antes que nada, siempre, como es habitual en las presentaciones, hablar un poco de la empresa. No sé si todo el mundo la conoce. ArcelorMittal es el principal productor de acero del mundo, con casi 200.000 empleados, presente en más de 60 países comercial e industrialmente, con mucho foco también en investigación y desarrollo, presencia industrial en 19 países, principalmente en las Américas y Europa. Entre América y Europa tenemos más del 80% de nuestra actividad. Y los productos, bueno, básicamente tenemos dos líneas, las líneas de construcción civil y las líneas industriales. Para construcción civil, diferentes tipos de trefilados, alambres, cordones para estructuras de hormigón armado, hormigón pretensado, diferentes tipos de trefilados y laminados en caliente. Se llaman diferente en los diferentes países, varilla en México, corrugado en España, DN en Argentina, etc. Distintos tipos de procesados como clavos, telas, etc. Y los productos para uso industrial como alambrón, perfiles laminados en frío y en caliente, con diferentes tipos de terminación superficial para uso industrial, más específicamente los trefilados, distintos tipos de alambres, alambrados, electrodos, fibra para concreto, telas, bueno, toda la gama de trefilados y procesados en frío. Y también tenemos la división de planos con chapa, con flejes, tubos a partir de perfiles, perfiles a partir de productos planos, no solo laminados. Y productos estructurales para estructuras civiles más pesadas, como perfiles pesados, se me fueron algunos nombres en castellano, sheet piles y foundation pipes, para fundaciones de puentes, puertos, etc. Estructuras civiles de mayor porte. Específicamente en Brasil, tenemos una producción de acero de unas 12 millones de toneladas entre largos y planos. Tenemos una redistribución y una cobertura comercial que atiende 95% del consumo aparente de acero en Brasil. Entonces tenemos una red
bien extensa y cubriendo casi todo el mercado brasileño, sea en usinas siderúrgicas, usinas de laminación, transformación en frío, hubs logísticos, hasta minas para la producción de acero bruto y redistribución para productos acabados. Bien, específicamente el alcance del proyecto se refiere a nuestra redistribución. Básicamente tenemos 73 centros de proximidad con 2 hubs que son como el medio campo entre las usinas y la redistribución. Y el alcance de la implementación de la metodología de Demand-Driven se refiere específicamente a los hubs y a la redistribución, no a la parte de usinas, de producción de laminación y acería, ni de gestión de stocks en las usinas, sino que comenzamos la implementación por el downstream, por la distribución. En esos 75 centros que fue implementado Demand-Driven, tenemos más o menos 3.200 SKUs y una combinación de 236.000 combinaciones producto-centro, aproximadamente. No significa que tenemos buffers para todas esas combinaciones, sino que hacemos la gestión para esas combinaciones y no necesariamente con buffers, en algunos casos, algunos productos con lógica más MTO. Bien, habiendo comentado un poco de la empresa y del alcance de la implementación, quería comentar un poco la historia, ¿no? La redistribución se manejaba antiguamente con abastecimiento vía previsión, y esa previsión era a nivel SKU centro. La producción era en base a esa previsión y el abastecimiento de la red en base a esa previsión. Eso fue, era la herramienta que teníamos y que estaba disponible en el mercado, y eso fue así hasta 2015. Y como pueden imaginar, un proceso extremadamente demorado, desgastante para todo el mundo y realmente con muchos problemas, como pueden imaginar, en términos de excesos de stock por un lado y faltas por otro, lo que producía muchas pérdidas de venta por falta de stock y excesos al mismo tiempo, ¿no? El problema que ya todos conocemos. En 2015 se realizó el cambio también a un MRP estándar de punto de reposición. Esos puntos de reposición en el estándar son parámetros que son imputados en el sistema, y esos puntos de reposición eran calculados manualmente en Excel, en fin, herramientas similares. Y bueno, pueden imaginar que con toda esa combinación de productos centro era un proceso extremadamente demorado, sujeto a errores, y bueno, mejoró bastante en relación al proceso anterior, pero todavía con muchos gaps, ¿no? Baja visibilidad y velocidad de respuesta en relación a cambios en el mercado, también un proceso extremadamente demandante en cuanto a tiempo y con falta de visibilidad en cuanto a la ejecución, con dificultades para hacer la gestión en el día a día y entender claramente prioridades y acciones a ser tomadas. Era todo muy demorado y muy manual. Mejoró en relación a lo anterior, pero en 2019 dimos el paso de implantar
comenzar a implantar la metodología de Demand Driven. Obviamente investigando un poco lo que había disponible en el mercado y ya un poco en contacto con disciplinas similares, teoría de las restricciones, Seis Sigma, ya estábamos en contacto con la metodología. Muy poca información en relación a la metodología específicamente en Brasil, ya estaba en esa época bastante fuerte en algunos países de Europa, Estados Unidos, específicamente en Colombia, pero en Brasil nada. Tuvimos que, no había consultores en esa época sobre Demand Driven en Brasil, tampoco empresas de software proveyendo el sistema. Nuestro RP es SAP, creo que SAP Brasil se enteró de Demand Driven por nosotros, no tenían ni noticia al respecto. Hicimos un proceso de software selection con todas las empresas fuera de Brasil, lo que es un problema, una dificultad. Terminamos eligiendo a WA, empresa de Colombia, como la proveedora del sistema de Demand Driven para el proceso. Hablando un poco de la línea de tiempo, comenzamos en realidad en 2017 con un primero descubrimiento sobre la metodología, estudiar al respecto, y comenzamos un proyecto piloto a mediados de año. Fue importantísimo y aprendimos mucho en relación a la metodología y a la aplicación específica de nuestro negocio. Es muy importante la particularidad de cada negocio y entendemos que no se puede entrar implementando ciegamente una metodología sin entender un poco el contexto. Entonces, sumamente importante entender las particularidades de cada negocio para planificar mejor la implementación. Iniciamos en febrero de 2018 el proyecto de integración de TI, ya con el proceso de software selection a fines de 2017. Y a lo largo de 2018 tuvimos bastantes problemas inesperados ahí en el proyecto que lo atrasaron mucho. Pasamos por un proceso de incorporación de otra empresa acá en Brasil, tuvimos que incorporar todas las operaciones de esa empresa a la nuestra. Eso obviamente atrasó mucho el tema de los desarrollos de TI, porque el equipo de TI estaba más enfocado en hacer la integración que en proyecto. En Brasil hubo una huelga de conductores de camión, paró el país durante un mes, no sé si llegó en los demás países, pero fue un trastorno enorme, y la consecuencia de eso fue una nueva legislación de costos de transporte que nos obligó también a todo el equipo de TI a estar enfocado y priorizando la adecuación de los sistemas de cálculo de costo y pago a la nueva legislación. Entonces 2018 fue bastante cisnes negros, como 2020, como estamos pasando 2020 y 2021 también. Empezamos el Go Live por línea de productos casi un año después del inicio, una integración muy compleja porque todos los procesos transaccionales y los documentos transaccionales continúan ocurriendo en SAP, en el RP, pero el pulmón, digamos, el cerebro, el tambor del proceso es el módulo de Demand Driven fuera de SAP. Entonces tuvimos que integrar 11 vistas diferentes entre SAP y WA, todos los documentos transaccionales que se puedan imaginar, stocks, órdenes de venta, órdenes de transferencia, órdenes de producción, transportes, etc. Entonces fue una implementación bastante compleja y bueno, nos llevamos bastantes sorpresas a lo largo del camino también. En todo ese proceso continuamos con
con la formación de los equipos, de los planificadores, y pudimos a mediados de 2019 hacer el go live de todas las líneas ya dentro de la metodología. Bien, ese fue un poco la línea de tiempo de la implementación. Hablando específicamente de resultados, la implementación completa fue a mediados de año de 2019, coincidentemente con el go live de todas las líneas de producto. Hubo un incremento del nivel de ventas, no por demand driven, sino que fue medio que una coincidencia de mercado. El mercado empezó a demandar más. Coincidentemente con eso, fue el go live de la metodología y de la herramienta. Tuvimos entre segundo semestre comparado con el primero un incremento de 13% de ventas por cuestiones de mercado, pero ahora sí los dos gráficos siguientes son asignables a los resultados de la metodología. Con ese incremento de ventas pudimos reducir la cobertura de stocks en promedio en el segundo semestre 19% en relación al primero, y lo que es también novedoso en los resultados es que por primera vez conseguimos simultáneamente reducir la cobertura de stocks y reducir las ventas perdidas por falta de stock. Entonces, quebrar esa correlación histórica fue realmente muy novedoso y asignable a la implementación. Históricamente, cuando reducíamos la cobertura de stock, aumentaba la pérdida de ventas por falta de stock. Con la implementación de la metodología ocurrió lo contrario. Conseguimos bajar cobertura y bajar ventas perdidas por falta de stock. En diciembre hubieron de nuevo, algunos cisnes negros ahí que nos perjudicaron bastante, pero igual mantuve esos números en la cuenta en diciembre, y mismo así tuvimos 17% de reducción de pérdida de ventas por falta de stock en relación al primer semestre, inclusive a pesar de esos problemas de mantenimiento de laminación, problemas con algunos proveedores y algunas capacidades de producción alocadas a otros segmentos. A pesar de todo eso, conseguimos mantener esa reducción de pérdida de ventas en el semestre con reducción simultánea de cobertura. Cuando vemos cómo se logra eso, ¿no? Obviamente si tuvimos una reducción de cobertura y una reducción de pérdida de ventas porque mejoramos la estructura de los stocks. En términos ahí de demand driven, en colores, conseguimos reducir 50% los azules, o sea, los excesos, pudimos incrementar 25% las combinaciones de material centro con nivel adecuado de stock, o sea, los amarillos y verdes. Pudimos reducir 30% las faltas, la escasez, sea en stockouts o en stocks bajos. Y bueno, eso fue un primer paso claramente visible después de algunos meses de implementación, y obviamente con mucho espacio todavía para mejorar. Esa adecuación de la estructura de stock obviamente lleva tiempo, porque los excesos de stocks llevan un tiempo hasta ser consumidos y los niveles de stocks ajustarse ahí al ideal. Entonces eso es esperable que sea de esa forma. Como comenté al inicio, es muy importante entender las particularidades de cada negocio a la implementación de la metodología, y ahí fue necesario hacer algunas customizaciones en el sistema. Ahí quería destacar la abertura y colaboración de WA para realizar esas customizaciones, siempre muy abiertos a eso. Algunas customizaciones interesantes que podemos mencionar es
diferenciar el cálculo de buffers según la esporadicidad de venta o la regularidad de venta. La matemática del cálculo del buffer es distinto en función de la esporadicidad de venta de los productos. Eso entendemos que eso fue una mejora y una innovación realmente significativa, porque tenemos perfiles de consumo muy distintos. Entonces, adecuar el buffer a esos perfiles de consumo fue importante. La distribución priorizada, más allá del alcance de implementación del sistema y de la metodología, también fue muy importante. Como comenté, la implementación no ocurrió en las usinas, solamente en la redistribución, pero el sistema consigue ver la disponibilidad en usinas y en planos de producción y en stocks, y en función de esa disponibilidad en el upstream, generar las necesidades y colocar los pedidos de transferencia y de producción acordes a esa disponibilidad, realizando la distribución priorizada más allá del alcance de implementación. Otra customización interesante fue la cuestión de buffers maestros. En Brasil la legislación tributaria es extremadamente compleja y nos obliga a tener referencias diferentes, códigos diferentes para el mismo producto cuando tiene orígenes diferentes. En esencia, en la redistribución el producto es el mismo, entonces la gestión de ese stock se hace a partir de buffers maestros, aglutinando las informaciones de todos esos códigos que son el mismo en realidad, el mismo producto, y después desagregando la necesidad de abastecimiento por los códigos específicos. Otra customización muy interesante, la cuestión de identificar automáticamente las causas de desvío, sea excesos o faltas, a partir de una serie de reglas y heurísticas ahí parametrizadas en el sistema, nos indica automáticamente las causas de los desvíos, sea por exceso o por falta, y eso es importantísimo para la productividad del equipo, o sea, no tener que estar corriendo atrás de información y de análisis y que venga ya la información y el análisis digerido por la propia herramienta. Entonces eso fue también algo muy importante. Próximos pasos. Bueno, se imaginarán que con lo que está ocurriendo actualmente o con lo que comenzó a ocurrir en 2020, también la etapa de proyecto y de mejoras y desarrollos está un poco dejada de lado por la coyuntura, pero bueno, pretendemos normalizar ahí las mejoras y el desarrollo y la evolución de la herramienta y de la metodología más allá de lo que hicimos hasta ahora. Entonces, continuar con el entrenamiento, la capacitación de los equipos y de los planificadores, con mucho foco en atacar las causas de desvío y no tanto en tareas transaccionales y no tener que estar adivinando o corriendo atrás de información, tratando de entregar la información lo más digerida posible. Estamos analizando también las implicaciones de llevar la lógica de demand driven para el upstream, avanzar en la cadena hacia arriba para ver cuáles son las implicaciones de eso y las ventajas y los beneficios, juntamente con el proceso de SNOP, Demand Driven SNOP, porque, bueno, de nuevo, la particularidad de cada negocio tiene que estar contemplada. La siderurgia es un negocio con mucha inercia de acciones, o sea, la capacidad instalada no puede cambiarse con mucha velocidad, existe una inercia grande, mucho CAPEX involucrado en las decisiones, entonces esa inercia y esa falta de flexibilidad en la generación de oferta entendemos que tiene un impacto en
en la implementación y necesitamos entender un poco mejor cómo funciona eso. Estamos expandiendo el alcance a líneas de producción de planos, líneas de corte de chapa y de flejes que abastecen la redistribución. Entonces, en la parte de planos estamos yendo un paso para arriba, digamos, y eso está ocurriendo actualmente. Y analizar la utilización de algoritmos de Machine Learning para apoyar en los procesos, sea para generar alertas tempranas, o sea para sugerir o recalcular parámetros dentro de la propia herramienta como lead times, caminos de abastecimiento alternativos, recalcular variabilidad, mejorar el ADU, en fin. Hay una serie de cosas que entendemos que se pueden hacer con herramientas de Machine Learning y, bueno, esa es una línea de desarrollo un poco más para adelante. Bien, creo que hasta acá llegamos con la presentación. Juan, estoy disponible ahí para preguntas y dudas. Perfecto. Muchas gracias, Lucas. Están en este momento abiertas las preguntas. Vamos a empezar aquí a revisar de este. Muy bien, aquí nos formula una pregunta una persona que dice, ¿qué tal es el desempeño de los buffers de productos con lead time largos de 90 días en función de esas variaciones de consumo que hayan en varios meses adelante? ¿Se pueden reemplazar? Esa es una pregunta. Si quieres, la repito un poco, Lucas. Mira, ¿qué tal es el desempeño de los buffers de lead time largos? Es decir, de buffers más o menos de 90 días que tienen variaciones en el consumo en esos meses hacia adelante. Bien, a ver, como comenté, nosotros tenemos stocks en las usinas que abastecen a la redistribución. O sea que el inicio del proceso de demand driven no contiene directamente lead times de producción y frecuencias de producción. Entonces nuestros buffers no están calculados en base a lead times tan largos, porque tenemos un stock intermedio entre nuestra redistribución y la producción. Entonces no tenemos ese caso por ahora. Cuando vayamos ahí a implementar un paso para atrás, lo tendremos. Bueno, por la metodología entiendo que va a quedar muy claro el impacto y nos va a direccionar a qué conviene más, ¿no? Si reducir frecuencias de laminación, por ejemplo, o incrementar buffers o reducir lotes de producción. Eso va a quedar bastante fácil de evidenciar. Por el momento, en la implementación no tenemos lead times tan largos. Ok, muchas gracias, Lucas. Hay otra pregunta por acá de Miguel Ángel. Pregunta si han pensado en implementar DDMRP en producción, teniendo en cuenta los buenos resultados en la cadena de distribución. Sí, como comenté, sí, uno de los próximos pasos va por ahí. Extender hacia atrás en la cadena la metodología, pero como comenté, hay que estar muy atento a las particularidades de cada negocio. Demand Driven es y ya mostró mucho resultado en retailing, a donde la oferta es mucho más flexible, mucho más abundante. Nuestra oferta es mucho más, tiene mucha más inercia, entonces tenemos que entender muy bien cuál es el impacto de la lógica de la metodología en ese contexto de oferta restricta y de inercia en la oferta. Entonces, sí, estamos pensando en analizar hacia atrás en la cadena, pero con cuidado, porque el contexto nos puede traer a
a conclusiones diferentes de lo que es, por ejemplo, para retailing, donde la oferta es mucho más flexible. Ok, muchas gracias. Pregunta por acá, Oscar, ¿el DMRP se aplicó a todos sus productos o solamente a algunos productos AB? Eh, solamente a los AB de los ABC. No, a todos, a todos. Inclusive los CD, dependiendo de la metodología de segmentación, entran en la lógica de análisis y, como comenté, no necesariamente hay buffers para todos en cada centro, ¿no? Pero sí, todas las líneas de producto y todo el mix que está en la redistribución está sujeto a la planificación vía demand driven. Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Jonathan donde pregunta si entonces lo que se almacena en los buffers son productos más estandarizados y eventualmente modificados. A ver, no sé si entendí la pregunta, pero no, bueno, es todo el mix de la red. Son productos estándar, sí. A ver, es una redistribución y no estamos hablando de MTO, estamos hablando de, vamos a decir, retailing de acero. Eh, eh, Productos estándar, de uso estándar, digamos, con especificación estándar, no hay MTO, aquí es solamente, no sé si entendí bien la pregunta, si va por ahí, Juan. Yo creo que sí, es si son solamente para productos estándar. Entonces aquí todo lo que podría ser entonces, si son para productos MTS, porque que los buffers se pusieron solamente para los productos MTS, todo el portafolio de los Make to Stock, ¿no es cierto? Sí, sí, a ver, cuando me refiero a que colocamos algunos MTO, en realidad son productos, imagínate lo siguiente, tenemos un hub abasteciendo un centro de distribución, un centro de proximidad. En ese centro de proximidad, un producto puede ser de muy baja venta, entonces elegimos no tenerlo en stock en ese centro, pero sí en el hub. Entonces, para el hub es un MTS normal y solamente es abastecido a la proximidad vía demanda. Y no hay necesariamente un buffer en el último eslabón. Son todos productos estándar MTS, ahora no necesariamente tenemos buffers de todos en todos los lugares. Ok. Puede Acá ser... creo que hace otra pregunta Jonathan, me imagino que complementando la misma pregunta donde dice si algunos de estos productos tienen modificaciones al final del proceso o esos ya son MTO y sobre esos tiene solamente buffer de producto terminado. Hay algunas pocas transformaciones de producto en la redistribución, pero no, digamos que es ínfimo. Es una especie de cortado a medida, vamos a decir. Ok, Entonces, eso, el producto terminado es... perfecto. Pregunta por acá Miguel Ángel, ¿cuántos planeadores tienen en el proceso y cómo están asignados por centro o por grupos de SKU? Bueno, eso fue variando a lo largo del tiempo. Antes la división era por región, hoy la división es por línea de producto. No puedo mencionar la cantidad, pero hoy la distribución es por línea. Y eso, bueno, varió a lo largo del tiempo. Hoy la mejor configuración entendemos que es esa. Perfecto. Carlos pregunta cuál fue el impacto en el servicio al cliente, qué mejoras hubo en la atención a los clientes. Bien, obviamente al reducir las pérdidas de venta por falta de stock, hubo una mejora en la atención al cliente porque redujimos los faltantes y eso implica mejor disponibilidad, mayor nivel de ventas y no perder tanto por falta de stock. Bueno, la única medición que tenemos es la reducción de la venta perdida por falta de stock, entonces ahí ya tenemos una mejora en el nivel de servicio.
No medimos otra cosa específicamente en relación a atención al cliente. Obviamente hubo mejora por ahí, ¿no? Por la mejor disponibilidad de stock de lo que el cliente necesita cuando necesita, que se evidencia en esa reducción de pérdida de venta. Perfecto. No hubo, Miguel, por ejemplo, reducción de lead time, digamos, todo eso más o menos se mantuvo constante. gracias, Lucas. Miguel Ángel pregunta sobre el talento humano. ¿Cómo fue el cambio en la forma de actuar y tomar decisiones por parte de las personas? ¿Hubo que retirar y contratar nuevo personal o nuevo talento humano? No, no. A ver, no, definitivamente no. Para mí, la selección de las personas es uno de los procesos más importantes en una empresa, ¿no? Y eso es independiente de la metodología. Si contamos con buenas personas y asumimos que así es, las personas actúan de una determinada forma en base a cómo son medidas y a cómo son castigadas o recompensadas. Obviamente hubo un cambio de paradigma y hubo alguna resistencia al inicio de algunas personas, otras más abiertas, obviamente eso es, cada persona es diferente, pero una vez que se explica, que se explica los motivos por los cuales se están cambiando los beneficios, eh, todo el mundo termina comprando la idea. No se necesita más talento, más conocimiento, capacidad para la metodología que para otra diferente, o lo que estábamos haciendo antes. Inclusive es más fácil, se necesita hasta menos esfuerzo para hacer lo mismo. Entonces, no, claramente la gente termina al final siendo aliado si está bien comunicado, bien implementado y se muestra claramente los beneficios para todo el mundo. No es necesario cambiar a nadie. Esa respuesta está atada a otra pregunta que está haciendo Daniel, que dice qué recomendaciones le haces al equipo para tener un proceso de gestión de cambio satisfactorio. Bueno, obviamente que lo que comenté, informar y entender que también las personas actúan en base a cómo se las mide, ¿no? Entonces, es imposible pretender un cambio de comportamiento si no cambiamos la forma como medimos. Entonces, ese cambio y ese entendimiento y ese alineamiento en relación a la forma de medir es muy importante. Y la gente compra el cambio. No hay dificultad si está bien informado y se entiende que es para un beneficio y no se está con el látigo, digamos, buscando culpables. Es todo trabajo en equipo y consensuado. Al final todo el mundo baja la guarda y baja la resistencia y después fluye naturalmente. Eh, Preguntan también por acá, que creo que ya lo habías contestado, pero ¿cuál es el impacto de la adopción del MRP en los tiempos del equipo para dedicarle más tiempo o dedicarle más atención a analizar que apagar incendios? ¿Qué impacto tiene? Bueno, el impacto es total. Antes, para llegar a una conclusión, tenían que bajar planillas de SAP, cruzar una con otra, llegar a conclusiones, uno por ahí llega a una conclusión y otro llega a otra. En fin, había un trabajo de esfuerzo y de brazo así de cada uno. Ahora la información ya viene digerida, vamos a decir. Quedan claras las prioridades, quedan claras las causas, entonces no lo medimos, pero claramente el esfuerzo
realizado en rutina es mucho menor, y el tiempo enfocado a atacar las causas es mayor, y obviamente siendo mayor es mucho más eficiente que la otra forma, porque era mucho tiempo gastado en cosas que no agregan valor, que ahora ya viene masticada y digerida por la herramienta. Entonces, no lo puedo cuantificar, pero claramente hay una mejora, y eso también es un poco, los resultados son un poco consecuencia de eso, ¿no? Perfecto. Eh, Otra pregunta, ¿el equipo de distribución y de transporte tiene habilitada la herramienta para ver o revisar las prioridades de los traslados? ¿Es clara la pregunta, Lucas? Juan, discúlpame, se me cortó el audio. A ver, repetime, por Ok. favor. ¿El equipo de distribución o de transporte tiene habilitada la herramienta para revisar las prioridades de los traslados? Eh, a ver, el equipo de planificación tiene la herramienta y son ellos los que dictan las prioridades. Transporte ejecuta. Eso es una cuestión también de organización, de cómo la empresa se organiza. Eh, la herramienta está solo en la parte de planificación, y son ellos los que dictan la priorización. Y transporte ejecuta. A veces hay obviamente comunicación entre transporte y planificación para llenar un camión con material adicional, y ahí es planificación los que dictan el ritmo de cuál es la prioridad y lo que se genera para transferir. No es el equipo de transporte que decide eso. Antes era, ahora no más. Ahora está todo centralizado a partir de la lógica de demand driven. Ok. En la opción de distribución priorizada, ¿cómo están reservando el stock para la venta propia de los hubs? ¿Tienen algún piso o algo que reserve ese inventario para sus ventas propias? ¿O los hubs no tienen ventas Eh, propias? Los, no hay una reserva parametrizada en el sistema, sino que, bueno, eh, el buffer se calcula en base a todo, y la prioridad la tiene siempre la distribución propia. ok. Eh, a ver aquí. ¿Cuál fue el mayor reto durante la implementación y posterior al Go Live que hayan percibido ustedes? Eh, bueno, el durante fue realmente la complejidad de las integraciones y la complejidad de la parte de TI, que fue mucho, pero que dio buenos resultados. Eh, Post Go Live también estabilizar el sistema, estabilizar las integraciones. El desafío técnico fue muy importante. Y después fue bastante smooth, así, bastante tranquilo en relación a proceso, en relación a adaptación de lo viejo para lo nuevo. No tuvimos mayores dificultades en ese sentido. Es un desafío claramente la cuestión tecnológica, y hacer las cosas ocurrir en un nivel de complejidad tan alto. Y creo que también ayudó bastante a hacer una buena planificación previa, un buen assessment previo de la combinación de la metodología con el negocio. Entonces eso es importante para no tener problemas para adelante. Perfecto. Aquí hay una pregunta sobre quién fue el promotor inicial del proyecto y cómo en una corporación de este tamaño se logró avanzar en este tipo de proyecto disruptivo. Bueno, no es fácil. El convencimiento demoró un tiempo
desde que empezamos las discusiones hasta que finalmente tomamos la decisión, bueno, toma tiempo el convencimiento y bueno, hay un trabajo ahí de ser un poco cabeza dura y estar convencido de las ventajas y estudiar muy bien y estar muy bien soportado por un buen análisis previo y bueno, siendo lógico y siendo coherente y mostrando resultados, la cosa ocurre. Una buena estrategia es empezar por un piloto, empezar chiquito y escalar a medida que los resultados ocurren. Obviamente nadie en una empresa grande nadie te va a dar un cheque en blanco para cambiar todo de un día para el otro. Entonces hay que empezar pequeño y escalar. De ahí los que toman las decisiones van ganando confianza. Ok, ¿cuál fue ese gatillo en el cual hubo el convencimiento de tener la implementación del proyecto, de recibir el Go? Eh, bien, es un asunto que ya estábamos discutiendo y conversando y analizando. El gatillo fue inclusive una implementación, el deseo de una estrategia multicanal. Entonces ahí entendimos que para tener una gestión más adecuada de stocks multicanal necesitábamos una forma de abastecer más dinámica, más en tiempo real en base a cómo la demanda ocurre en los diferentes canales. Y bueno, eso fue un poco el gatillo en ese momento. Eh, Siempre hay algo que ayude, que te da un empujón, pero bueno, hay también un trabajo previo de preparar la cancha. Ok, ¿hay algunas otras divisiones del grupo en estos momentos o en otros países que estén implementando la metodología? Eh, bueno, planos están entrando ahora. Eh, Sé de algunas iniciativas de planos en Europa también. De eso es lo que tengo por el momento noticias. Argentina estaba también evaluando el tema. Eso es lo que tengo noticias. Ok, en este momento hay otra pregunta que dice, ¿cuál fue el reto que enfrentaron con el cambio de la cultura? Ya que entiendo que utilizaban SAP APO para la planeación de la distribución y con el cambio a la nueva metodología de MRP, ¿cuál fue el reto cultural con el equipo para la aceptación? Bueno, obviamente la primera reacción es un poco de resistencia. ¿Por qué? Porque creo que tiene que quedar muy claro que el cambio no se produce consensual si no se cambia la forma como se mide, si no se cambian los criterios con los cuales se va a evaluar lo que está bien y lo que está mal, el cambio no ocurre. Va a haber resistencia si queremos hacer un cambio y no cambia la forma de medir. Entonces, creo que la clave para no tener resistencia está por ahí. Las personas se van a adecuar a cómo se las mide. Entonces, si se las mide alineadas a esa nueva estrategia y esa nueva metodología, eh, no hay resistencia al cambio. Eh, de hecho, abrazan el cambio si queda claro la forma de medir es otra. Bien, ¿qué indicadores implementaron hoy desde la metodología que estén utilizando, midiendo y llevando? Bueno, obviamente los tradicionales de cobertura, de nivel de stocks, incorporamos también como indicador y algunos inclusive hasta parte de la evaluación de performance del equipo, eh, los desvíos, o sea, cuánto tienen cada uno dentro del rango de amarillos y verdes y cuánto está fuera. Eso, por eso decía que es importante cambiar la forma de medir para tener el resultado adecuado.
una vez que se mide así, bueno, el cambio es inmediato. La cuestión de lead times, esa segregación de los desvíos por causa, entonces indicadores en relación a la causa que provoca el desvío, variabilidad de lead time. Creo que esos son los más relevantes, que hubo alguna modificación en relación a la medición. Perfecto. Aquí, para el cálculo del ADU, ¿manejan algún software extra de demand planning? Y para lo que son el cálculo de los pronósticos del cálculo del ADU, es decir, para el ADU futuro, lo manejan mezclado, revisando, o sea, un blended de futuro y pasado, o solamente histórico. ¿Cómo lo están manejando? O solamente el futuro. No, bueno, no, claramente depende del escenario, ¿no? Llegando la pandemia, obviamente no podíamos seguir únicamente con el pasado. Ahí es una mezcla de ADU tradicional con futuro, sea por nuestra área de marketing, que es quien tiene esa responsabilidad, ese proceso de previsión, y experiencia, sensibilidad a la situación de mercado y, como comenté también, situación de la oferta. A veces hay que regular los buffers por una cuestión de escasez o inclusive exceso de oferta. Entonces, una mezcla, un ADU histórico tradicional, más algunas informaciones de mercado, más informaciones de producción y disponibilidad. Muy bien. Aquí hay otra pregunta asociada a en qué etapas es recomendado comenzar los procesos de entrenamiento y a qué niveles. Bueno, obviamente tiene que haber un primer entendimiento a nivel gerencial y del equipo de proyecto que va a conducir la implementación. Ese es el puntapié inicial. Tiene que haber un convencimiento y un entendimiento muy claro top-down, si no el cambio también no se produce. Y del equipo de proyectos, tienen que entender muy bien lo que están haciendo y justamente también para poder ajustar la metodología a la particularidad de cada negocio. Y después sí, cuanto antes, entrenar a todas las personas involucradas, no solamente al equipo de planificación, sino también dar un inicial conceptual a diferentes equipos que están involucrados con el proceso. Ventas, transportes, producción, todo el mundo tiene que tener por lo menos un concepto básico, pero el puntapié inicial es la gerencia y el equipo de implementación. Y TI, también TI es bueno que tenga conocimientos de la metodología, para saber lo que están haciendo. Y sobre esa pregunta hay otra donde dice que en el post Go Live sugieres continuar con planes de reentrenamiento en la metodología para el equipo. Bueno, sí, es un proceso que tiene que ser, creo, continuo, inclusive por cuestiones de rotación de equipo, ¿no? Y de evolución del equipo. Tiene que haber algún plan o digamos, por lo menos alguna referencia interna en la empresa que pueda capacitar a quien llega y bueno, es una cuestión de no solo de demand driven, sino de todas
estrategia de capacitación y de recursos humanos. Tiene que sí haber, para mí, una formación continua. Ok, aquí hay una pregunta que creo que ya la habías contestado, pero igual la voy a, donde dice que si ustedes el OTIF, miden el OTIF para los productos Make to Stock y Make to Order. Sí, medimos OTIF. Bueno, en la redistribución es un poquito diferente. Ahí ya entramos en algunas cuestiones un poco más sensibles, pero preferiría no entrar. Pero sí se mide el OTIF. Ok, muy bien. Hay otra pregunta de qué recomendaciones con respecto a la data maestra le harías a quienes están interesados en ingresar en un proceso de implementación. ¿Debe haber una revisión previa o es un tema en el cual... Discúlpame, Sí, se me cortó la pregunta, el audio al principio. ok. Repetí, por favor. Hay otra pregunta sobre qué recomendación harías tú sobre la gestión de la data maestra antes de ingresar en un proyecto como estos. Si tuvieron algún Mm. inconveniente o si hay alguna recomendación al respecto de la data maestra. No, obviamente, eso es importantísimo, revisar toda esa información que era en muchos casos irrelevante en el proceso anterior y que tiene que estar muy bien, si no va a funcionar mal. Los datos maestros tienen que estar limpios y bien, y muy probablemente no eran necesarios para procesos anteriores y sí, mucho tuvo que ser revisado. Eso es un trabajo, eh, una condición necesaria para que la cosa funcione bien. Y tiene que estar hecho en la etapa de proyecto. Bien, hay una pregunta que creo que ahorita también la comentaste, que es el paso a seguir, pero para reforzar sobre este, y es si aplicaron la metodología tal cual decía el by the book o tuvieron que adaptar alguna parte a la realidad de su proceso. No, adaptamos, como comenté, adaptamos bastante. No se puede hacer una implementación, en mi opinión, ciega, sí, fundamentalista. Tiene que haber un poco de criterio y de crítica sobre la metodología para las particularidades de cada proceso y de cada negocio, ¿no? Sin duda. Comenté un poco algunas customizaciones que hicimos, pero bueno, eso fue nuestro caso y por eso no estamos entrando tan ciegamente en el upstream. Entendemos que necesitamos todavía un entendimiento mejor de cómo se va a combinar la metodología con la particularidad de nuestra producción. Entonces sí, es importantísimo, eso es también para mí una condición necesaria de éxito, es hacer esa crítica, ¿no? De cómo la metodología se adapta al negocio y no lo contrario. Perfecto. Y una última pregunta, ya para ir cerrando. ¿Tú cómo consideras que es la conexión de DDMRP con los procesos y sistemas de planificación como NPS, SNOP y los sistemas MES? Pero dame un segundo, me estoy quedando sin batería. Ok, Un segundo, por favor. Disculpen la improvisación. tranquilo. Discúlpame la pregunta, Juan. La pregunta es, ¿cómo consideras que tú, que en el caso de ustedes, cuál es la conexión actual de DDMRP con los procesos y sistemas de planificación tradicionales como NPS, SNOP y los sistemas MES? Bueno, obviamente hay una interfase que también hay que entender bien. Si no se aplica en toda la cadena y si se va a aplicar de forma faseada, hay que entender muy bien cómo va a funcionar esa interfase. Y eso también creo que es particular a cada negocio. En nuestro caso no cambió nada en el upstream, entonces nosotros seguimos haciendo todo de la forma tradicional, de un SNOP tradicional en el upstream, y por ejemplo,
en la planificación de producción, etc. Y entender esa interfaz es importante. Es lo que también una de las customizaciones que comenté, que Demand Driven mira la disponibilidad en el upstream, mismo que esté fuera del alcance de Demand Driven, para hacer la distribución priorizada en la disponibilidad del upstream, fuera de la gestión y de la mano de Demand Driven. Perfecto. Hay que entender también entiendo que cada empresa, cada implementación va a ser diferente, dependiendo si empiezan en la cadena toda, si empiezan en el upstream o si empiezan en el downstream. Ok, bueno Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta presentación tan detallada y la respuesta a todas las preguntas. A todos, muchas gracias por la participación. Recuerden que a los participantes se les hará llegar el correo electrónico con el link del video y la certificación de la participación. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Buenas tardes.